Bien, Nehemías capítulo 5. Y nos vamos a centrar en el versículo 6 y 7, pero para poder entender lo que está pasando, primero voy a hacer un pequeño resumen y luego a lo mejor vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 5. ¿Okay? Bueno, Nehemías es un varón de Dios que está él en otro país. ¿Okay? El pueblo de Dios había sido originalmente conquistado, destruido, y muchos de los jóvenes se los habían llevado hacia este país, allá en el norte, hacia Babilonia. Y después, vinieron otras conquistas, ¿ya? Y Nehemías se encuentra en un país extranjero. Pero Nehemías había escuchado, por eso es muy importante hablarle a nuestros hijos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a quedar en sus vidas, en sus corazones. Había escuchado la palabra de Dios por medio de sus padres, de sus abuelos. Y entonces los abuelos le habían contado sobre el pueblo que Dios sacó de Egipto a la tierra prometida. Y entonces, por causa del pecado del pueblo, es que ellos vienen a estar en esta situación de oprobio. Vienen a ser saqueados, vienen a ser cautivos, y muchos de ellos, los que sobrevivieron, llevados a otras tierras extranjeras. Y Nehemías escribe estos pasajes, empezando ahí en el capítulo 1, no lo vamos a leer hoy día, pero si usted tiene chance de leerlo, le animo a que lo haga. En el capítulo 1 él empieza con una oración a Dios. Pide cartas al rey de aquel entonces, Artajerjes, para poder ir a su Jerusalén, a la Jerusalén de sus padres, sus abuelos. Y amaba a su pueblo. Este hombre joven amaba a su pueblo. Quería la liberación, la recuperación de ese pueblo santo del cual sus padres, sus abuelos le habían hablado. ¿Okay? ¿Alguna vez usted ha orado por su país de origen cuando ve las noticias, la corrupción, la maldad que hay, y no le gustaría a usted ver a su país que salga adelante? ¿No? O esta misma nación que nos cobija también, ¿verdad? Y decirle: Señor, trae sanidad a este pueblo. Y ustedes seguramente han visto las noticias, todo lo que está pasando, ¿verdad? Y yo lo que más me sorprendo es cómo la gente, entre ellos, por medio del social media, se atacan, pero se atacan bien feo. Entonces, es algo que nos está tocando vivir en este tiempo por temas que en realidad uno sabe lo que está pasando, porque uno lee la Biblia, ¿no? Se sabe lo que pasa, pero a veces los hermanos responden de una forma como si esto fuera nuevo, y atacan unos, atacan otros, sobre este joven, por ejemplo, que murió hace poco, o sobre los anuncios políticos que se hacen muchas veces. Y entonces hay controversias, y uno dice: bueno, si tú fueras cristiano no permitirías eso, no te expresarías así, o ¿por qué levantan tanto a una persona? O ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y entonces yo soy partícipe de varios grupos cristianos, ¿okay? Entonces veo eso y me entristece, porque entre hermanos no deberíamos estarnos peleando, ¿verdad que sí? No debería ser así. Pero eso a veces ocurre cuando uno está muy enfocado en lo terrenal, lo que ocurre en este mundo. No es que no vamos a interesarnos en lo que ocurre, pero uno tiene que pensar con una visión no tanto terrenal, sino pedirle a Dios que nos dé una visión espiritual de lo que está pasando, para no quedarnos en lo que debería o no debería de ser. ¿Por qué? Porque si no, todos tenemos momentos en los cuales podemos ser sensibles y aparece de nosotros el justiciero, ¿no es cierto? Y queremos entonces hacer esto, o
indirectamente podemos decir mil cosas, pero a la hora de la hora, pues, sobre todo y ante todo tenemos que descansar en el Señor y tenemos que orar para que Dios sea guiando todo en buen camino. ¿Okay? Entonces les cuento esto porque en el tiempo de Nehemías vamos a ver, cuando ustedes leen los primeros capítulos, que va a haber constante envidia de unos y de otros. ¿Okay? Primero, para que Nehemías pueda volver a Jerusalén, tenía que tener las cartas del rey para volver. Las cartas del rey eran como el permiso para que este varón pueda ir hacia Jerusalén, llevar los materiales, llevar el personal y poder empezar a reconstruir la ciudad, empezando con los muros. Pero habían otros pueblos que también habían sido conquistados por el reino babilonio o el persa, ¿no? Ya va cambiando con el tiempo, o sirio, y en ese tiempo pues nadie quería ver a Jerusalén, personas que no eran judías, ser levantada de nuevo, porque había celo, había un celo terrible. ¿Qué se cree este Nehemías que va a ir ahí y va a levantar este lugar? Y por ahí ustedes pueden leer en los primeros capítulos que van a salir a relucir personajes como Sanbalat o Tobías, ya que son de otros pueblos, y que le van a querer hacer la vida imposible a este joven, que tiene todas las mejores intenciones de levantar a su Jerusalén otra vez. Y entonces este varón hace una oración muy hermosa, muy profunda, se levanta temprano, se sube a su caballo, ¿no? Y comienza entonces a recorrer y comienza a inspirarse en ver a su Jerusalén otra vez, ¿no? Como antes. Y trata de animar a los que vinieron con él. Y entonces ellos van a decir: sí, levantémonos a una sola voz y edifiquemos. Y ahí empieza entonces la obra. Ahora, ese es el contexto un poquito para que ustedes sepan lo que estaba pasando. Pero en este capítulo 5 va a ocurrir que ya los enemigos no son de afuera. No eran los árabes, sino ahora son internos. Y entonces vamos a ver en el capítulo 5, vamos a empezar desde el 1 para que ustedes vean. Ya empezaron a construir los muros, la gente está con mucho ánimo, pero Nehemías no se había dado cuenta que había un problemita entre su propio pueblo. Y lo va a venir ahora a descubrir. Dice así, el 5, el 1 en adelante dice: entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. ¿Se dan cuenta del problema de lo que está pasando entre judíos? Entonces fíjense en Nehemías, en el versículo 6. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Muy bien. Entonces, ¿qué estaba pasando? Está pasando que en lo que ellos van construyendo esos muros, van levantando la ciudad, había gente pudiente que había estado ahí antes que la nueva ola migratoria, ¿ok? Por así decirlo.
Entonces, los que ya estaban ahí ya tenían sus cositas, ¿verdad? Sus viñas y todo. Y los nuevos, todos tenían que tomar turnos para trabajar. Y comenzaron entonces tienes hambre, te vamos a dar tanto, ¿ok? Y comenzaron entonces a venderles o a alquilarles, ¿no es cierto?, sus servicios. Y como pues no había producción porque era todo para levantar esos muros, ¿verdad?, esas paredes, esa ciudad, entonces no había de dónde echar mano. Y los que tenían estaban viviendo de los alquileres, pues estaban ganando. Pero los que no tenían se estaban endeudando y estaban en aprietos. ¿Ok? Al punto de que hasta sus hijos y todas sus hijas las habían puesto a servidumbre. Y al inicio tal vez parecía que pues sí se podía dar, pero luego cuando se dan cuenta la deuda es muy grande y hasta con intereses. Cuando la obra va a beneficiar a todos. ¿Ok? Porque hermanos, sé algo que antes era muy importante para el prestigio, para la seguridad, para el cuidado de una ciudad, era el tener sus muros, ¿no? Y el tener la ciudad bien fortificada, ¿ok? Porque si no, venían bandidos y la saqueaban. Entonces, tenían que asegurar primero la ciudad. Y pues esa era la misión, que todos iban a trabajar. Algunos, si ustedes leen en otros capítulos, andaban los albañiles trabajando y como tenían gente envidiosa de otros pueblos que estaba ahí cerca, otros estaban con sus escudos y sus lanzas cuidando. Luego se turnaban y a otros comenzaban a trabajar y los demás, y algunos hasta no tenían tiempo para asearse porque estaban en un constante trabajar. ¿Okay? Y amados hermanos, esto nos debe traer y llevar a la reflexión. Hay veces que Dios a algunos les va a dar un poquito más, ¿no es cierto? Por X motivo, Dios ha decidido a algunos darles un poco más, ¿no? Y algo bonito, que cuando uno viene a los pies de Cristo, no debe tomar lo que Dios le ha dado como apropiarse de ello y decir, mío, 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 esto es mío. ¿Okay? Desde luego que es tuyo. Pero si Dios te da algo, es para bendecir a otros. Si Dios te da un extra, es para bendecir, es para ya cuando uno va entendiendo, madurando en la fe, la obra de Dios, ¿verdad? Muchas veces es la ofrenda, es las misiones, pero también puede que haya un hermano cerca que necesite algo. ¿Okay? Y por eso el domingo pasado ustedes saben que se habló de la benevolencia. Entonces, a veces hay un fondo de benevolencia. ¿Okay? Pero no necesariamente tiene que ser todo estructurado por la iglesia. Dios también nos da la capacidad a cada uno de nosotros que si vemos a alguien que está pasando necesidad, también podamos hacer algo sin estar, como dicen algunos, tocando platillos o voz de corneta, ¿no es cierto? Sino así hacerlo, tenga usted, de una manera humilde, sin estar jactándose de lo que uno hace. ¿Okay? Si Dios pone eso en el corazón de alguien, ¿por qué no hacerlo? Y en un momento algunos tal vez lo han hecho. El tema es que a veces puede haber competencia. Y dentro de nuestra comunidad, oiga, no van a venir a decir que no hay, porque ¿hay competencia en las fábricas o no hay competencia? ¿Sí? ¿En los trabajos hay competencia? Sí, hay competencia. Vivimos en este mundo y nosotros he escuchado varias expresiones que no las voy a decir aquí, pero que hacen pensar que hay esa competencia a veces en los trabajos, en las fábricas, en las familias y a veces hasta en la iglesia. Pero no debería de ser así, porque el creyente, el cristiano, no debe pensar de esa manera. Y ahorita lo vamos a ver más en detalle. Entonces, lo que estaba ocurriendo en este contexto de Nehemías es que a los hermanos judíos cobrar intereses,
y estaban algunos lucrando de todo esto a cuestas de sus propias sangres, sus propios hermanos. Hasta que llega a los oídos de Nehemías, y Nehemías se molesta, dice ahí, ¿no es cierto? Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. ¿Por qué? Porque no estaba bien. Porque la obra iba a beneficiar a todos, no nada más a un grupo. Y porque si alguien tenía que de repente sacrificar algo por un momento, era para que el hermano, para que la hermana y su familia estén bien. Y lamentablemente ese no fue el caso. O sea, los enemigos de afuera ya no eran el problema, sino internamente había esta situación ahora. Y entonces yo me imagino que ya entre pueblo judío ya se miraban como, ya llegó ¿no? Y eso era cuestión de tiempo nada más para que entre ellos se comiencen a pelear. Y bueno, viendo a este tiempo en el cual vivimos ahora, como les decía hace un rato, a veces nuestra sociedad está tan polarizada en este tiempo, y tenemos que tener cuidado porque tenemos que decir como el rey David. ¿Qué era lo que el rey David decía? ¿Cómo él oraba? Él decía, mi Dios, examina mi corazón y ves si en él hay engaño. Entonces uno tiene que orar y decir, Señor, ayúdame por favor a ser imparcial, ayúdame por favor a no hacer preferencias. Y esto va, queridos hermanos, desde los padres con sus hijos. Que Dios guarde nuestro corazón de tener a un hijo más elevado que a otro. Y no es fácil a veces eso. Pero porque siempre hay un hijo que es el que está ahí para todo, ¿verdad? Más alegre, más bonachón, pero que Dios nos guarde con eso. Entre hermanos, entre familia, que Dios nos guarde a no hacer preferencias. Y en la misma iglesia también es algo que constantemente yo me estoy diciendo y repitiendo, porque es fácil que uno se acerque más a aquella persona que tiene cosas en común, pero tenemos que tener cuidado de no dejar a una persona de lado. Sino también tenemos que saber escuchar, tenemos que saber entender, tenemos que saber también orar unos por otros y no dejar a alguien de lado por X motivo. Dios nos ayude, porque nuestra naturaleza es así muchas veces, pero con la ayuda de Dios hay que corregir eso. ¿Está bien, hermanos? ¿Sí? Muy bien, entonces Nehemías, vamos a ver qué hizo él. Entonces ahí les he puesto 4 puntos. Primero es reconocer lo que está sucediendo. Entonces uno tiene que reconocer. Decir, sí, la verdad es que no estoy haciendo bien. Señor, perdóname. Y hay que ser sinceros, hermanos, porque a veces, sobre todo a veces el tema de parejas, no, es que él es así, por eso yo respondo, o ella es así. Puede ser, pero también hay que reconocer nuestra parte. O con los hijos, o en la misma iglesia, o en los trabajos también. ¿Ya? No seamos aquellas personas, hay dichos, ¿no?, que le ponen más leña al fuego. ¿Has escuchado eso? O más gasolina. Entonces, no seamos esas personas. Ay, sí, también dijo eso de ti. Ay, sí, también dijo esto de ti. ¿No es cierto? Ay, qué barbaridad. Y por si no lo sabías, la otra vez la escuché diciendo estas cosas cuando tú no estabas. Entonces, ¿qué pasa eso? Le pone más leña al fuego. Y nosotros los cristianos no nos gozamos de ver hermanos que están
confrontándose. No. Todo lo contrario. Dice la palabra de Dios en Mateo 5, bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Entonces tenemos que buscar la paz entre hermanos, tanto de sangre como en la fe. Y Romanos 12 habla de eso. Un día lea usted Romanos 12, los últimos versículos. Es tremendo. Me encanta a mí Romanos 12. ¿Ya? Porque enseña ahí cómo actuar cuando las cosas están difíciles. Cuando las personas te están tratando mal, o cuando te están calumniando, o cuando están hablando a tus espaldas, ¿no es cierto? Entonces Romanos 12 nos habla mucho de cómo tratar y vencer ese mal con el bien. Pero primero hay que reconocer lo que está sucediendo. Y Nehemías se da cuenta y entonces escuchó el clamor, se dio cuenta de la situación. Luego hay que reflexionar sobre esa misma situación. ¿Por qué? Porque yo puedo saber qué está pasando, pero si yo actúo con violencia, voy a empeorar la situación. ¿Ok? La mamá se entera que algo ha pasado entre sus hijos y en vez de solucionarlo sabiamente, va y lo agarra y lo busca al que empezó, ¿no es cierto? Y puede ser peor. Entonces recuérdense, el otro día hablábamos sobre la oración, hay que orar y pedir a Dios que Él nos muestre cómo proceder ante la situación. ¿Ok? Reflexionar, y en el versículo 7 dice, entonces lo medité. Y el meditar es pensar. Es decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿A qué se debe esto que la gente está quejándose? ¿Qué ocasionó? ¿Qué fue lo que hizo que esto empezara a ponerse a este nivel? Y desde luego como creyentes, orar y decirle, Señor, dame la solución a este problema. Muéstrame cómo debo de proceder ante esta situación que está ocurriendo. Porque Nehemías es el líder y él ocupó a todos ellos, tanto a los que estaban sufriendo lo oprobio como a los que estaban aprovechándose de la situación. Y él tiene que ser sabio, porque si no hay sabiduría, amados hermanos, entonces comienza el enemigo a tomar terreno de eso. ¿Ok? Entonces tenemos que decir la palabra bien dicha como conviene, dice la Biblia, en la sabiduría de Dios, buscando esa unidad. Hermanos, siempre va a haber situaciones complicadas y difíciles, malos entendidos, en las familias, en la propia iglesia. Pero nosotros tenemos que ser usados para traer esa unidad, esa palabra como conviene. A veces no es necesario aclarar las cosas, o sea, de momento, de repente más adelante sí, pero simplemente ya estuvo bueno. ¿Qué te parece si hacemos una oración? ¿No? Y comenzar a calmar las cosas, con la ayuda de Dios, desde luego. Entonces, reflexionar, orar, ponerlo delante de Dios. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego. Y luego en el 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero primero hay que orar. Señor, por favor, ayúdanos. Tú sabes lo que está pasando. Y entonces Dios comienza a llenarte de su paz. Y uno comienza a descansar. Gracias, Señor. Ahora sé lo que tengo que hacer. Estoy haciendo ejemplos, ¿ok? Hija, venga para acá. Quiero hablar con usted. Siéntese, por favor. A ver, cuéntame por qué pasó eso. Ella sabrá explicarle su modo, o él sabrá en algunos casos. Pero usted ya puso en las manos de Dios, usted ya oró, y Dios le va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento.
y con paz va a tratar ese asunto. ¿Están siguiendo? ¿Qué diferencia hay? Usted recibe la noticia, no se va a quedar así, tengo que ir a buscarlo. Y lo busca y lo agarra en caliente, usted en caliente y ¡bum! La situación se pone peor, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces que Dios nos dé paz y pedirle, Señor, dame serenidad, contrólame, Señor, dame dominio propio. Solamente tú lo puedes hacer. Sí, la situación está muy complicada, porque hay situaciones que son muy complicadas, muy complicadas. Pero en el Señor uno puede actuar de la manera correcta y Dios te puede dar las herramientas y hasta te puede poner en gracia con la persona que vas a hablar para que la situación no se salga de control. Y Nehemías hace esto y entonces él reflexiona y comienza entonces a hablar y entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales, o sea, a las personas que estaban en autoridad. A veces hay que reprender, a veces hay que llamar la atención y Nehemías tenía esa autoridad para hacerlo. Y entonces tenemos que responder con gracia y verdad. Y entonces se los formula en forma de pregunta y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Okay. Dense cuenta de lo que están haciendo. Son sus hermanos. No están ustedes tratando con el árabe Tobías, no. No están tratando ustedes con ninguno de esos enemigos que tenían. Sanbalat, no. Ustedes están tratando con sus hermanos. Y sus hermanos están trabajando a la par con ustedes. Con el sudor, ¿verdad? Con toda esa gana, ese empeño para levantar Jerusalén de lo que había sido destruida por este pueblo invasor. Y entonces les va a echar porras y les va a decir, oigan, son sus hermanos, no hagan tal daño a sus hermanos. Y les va a ayudar a que entren en razón. A veces por eso es bueno hablar las cosas a veces con alguien un poquito más crecido en la fe para que nos ayude a entrar en razón. ¿Será bien lo que estoy haciendo? ¿Será bueno lo que estoy haciendo? Y les va a decir entonces, no hagan ese daño a sus hermanos. Y uno tiene que responder con gracia, pero con verdad a la vez. Y los convocó a una gran asamblea. Y podemos seguir leyendo. En el 8 dice, y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Les digo sus verdades. Y callaron. Y pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles pues ahora este gravamen. Entonces les dice, ¿saben qué? Yo también he tratado de ayudar. O sea, todos estamos aquí poniendo nuestro granito de arena. Por favor, dejen de hacer ese daño. Y los anima, y finalmente, ustedes pueden leer luego, la gente va a decir, ahí en el versículo 13, para resumir, va a decir, amén. Que significa, sí lo haremos, amén. Y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto. Amados hermanos, a veces, una vez más, va a haber situaciones así. No exactamente tal como está aquí, pero nosotros vamos a pasar situaciones, o hemos pasado situaciones así. Pero con la ayuda de Dios se pueden resolver. ¿Okay? Y en este tiempo que vivimos, una vez más, cuando hay temas políticos, hay temas, qué sé yo, de situaciones que se presentan, o en los trabajos donde ya no sabe dónde pisar, ¿verdad? Porque todo parece...
¿Quién es el amigo? ¿Quién es la amiga? Así estamos en un mundo, sálvese quien pueda. Pero el cristiano tiene que andar confiado, sabiendo para quién está trabajando. Porque no importa qué negocio usted haga o qué trabajo usted haga. Usted trabaja en una escuela, usted trabaja en la carpintería, usted trabaja vendiendo productos Mary Kay, usted trabaja, no sé, la cocina. Usted tiene que saber que todo lo que usted hace es para el Señor. ¿Sí me está siguiendo esto, hermano? No es para un ser humano, el jefe, el patrón. Ese patrón me cae mal. No, es para el Señor. Y lo tenemos que hacer de la mejor manera, agradando a nuestro buen Dios. Igual en el servicio en la iglesia, lo que Dios ha encomendado. Y eso lleva a una madurez, de uno poder dar lo mejor para el Señor cada vez cuando uno va creciendo y se da cuenta que no es para el hombre, sino es para el Señor. Y si hay un problema, tenemos que aplicar lo que dice Salmo 55, 22, echar sobre Jehová nuestra carga y dejar que Él se haga cargo de todo lo demás, que a veces escapa en nuestras manos. Es que el jefe no se da cuenta que yo trabajo aquí todo el tiempo y los demás están en su celular y no se dan cuenta y los demás están ahí en el break, se hacen 5 minutos más y qué sé yo. No. Usted enfóquese en el Señor y deje que Dios se haga cargo de los demás. ¿No? Y amados hermanos, qué bonito es cuando uno solamente se enfoca en lo que Dios quiere y no en el resto. Es como que te quitas toda una carga de encima. Porque ya no está uno pensando en el qué dirán o en los demás, sino uno haciendo las cosas para el Señor. Créame, pongámoslo en práctica. Y entonces responder con gracia y verdad, como es el siguiente punto que les decía, ¿no? Y así fue. Y entonces el pueblo se perdonó sus deudas. Y todos dijeron amén y alabaron a Jehová todos juntos. Y el pueblo empezó otra vez la obra sin estar ahí buscando intereses de los demás, ¿okay? Sacando provecho del más débil. Y finalmente, recordar que las emociones son parte de la vida, ¿okay? Nuestras acciones y emociones muchas veces son parte de la vida. Se dan cuenta, todo está con R hoy día para recordarnos. Entonces, les decía ya, hoy día en el año 2025 batallamos con muchas cosas. Si hay algo que he tratado de tener mucho cuidado en estos años sirviendo aquí entre Aurora y Plano, es no entrar a temas políticos. No. A lo mucho orar por las elecciones, a lo mucho orar por los líderes, porque la palabra de Dios nos llama a orar por nuestros líderes. Eso sí, dice la palabra de Dios ahí en Pedro. Más, sin embargo, no van a ver posteando cosas, ni entrando a debates, o dando la razón a un grupo o otro grupo, porque ese no es nuestro llamado. No es nuestro llamado. Es que nuestra ciudadanía al final del día está en los cielos, dice la palabra, ¿sí o no? Entonces, no digo que uno tiene que ser una persona desinteresada, no digo que uno tiene que le valgan las cosas que pasan, sí, uno tiene que estar atento, pero ante todo y sobre todo, nuestra confianza y nuestra mirada tiene que estar en Jesucristo nuestro Señor, Rey de reyes, Señor de señores. Y ya lo que pase, lo que venga, Dios sabrá. ¿Okay? Y entonces, amados hermanos, es importante controlar nuestras emociones. Pero, ¿acaso no te das cuenta de lo que está pasando? Pues sí. ¿Y no vas a hacer algo al respecto? Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Y no te da cuidado que han matado a esa persona? Sí, claro, es algo terrible, no se puede tapar el sol con un dedo, claro, hay que orar por la familia. Pero es por culpa, ¿y cómo sabes tú que eso? Y este asunto que van a mandar no sé qué cosas aquí y allá, pues ya Dios sabrá.
Vamos a orar para que Dios guarde a su pueblo, para que la palabra de Dios siga su rumbo, porque por eso es importante el hablar la palabra que nos hablaba Moisés. A veces es hablar, a veces es dar un folletito y que siga adelante, porque su voluntad es la que prevalece. Y hay mucho familiar nuestro, yo creo que la gran mayoría que tenemos familiares que todavía no conocen al Señor, ¿verdad que sí? Muchos de nosotros. Entonces tenemos que no perder tiempo entrando en debates, sino más bien aprovechar las oportunidades para hablarles el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, el reino eterno, no un reino pasajero. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Amén, hermanos. Eso es. Y entonces, si está usted pasando dificultades, otra vez la palabra de Dios dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y usted también sea un agente de bien para los demás y dígale, usted está pasando problemas. Hoy día tuve una reunión temprano, ya, con algunos siervos en un ministerio que bueno, estoy viendo ahí. Entonces tuve que ir y la gente está pasando muchos problemas, ¿verdad? Estas personitas que me tocó visitar. Y entonces, qué apropiado es cuando uno está pasando alguna dificultad de salud o alguna dificultad emocional, decir, la palabra de Dios dice, venid a mí. El Señor Jesús mismo dijo, venid a mí los que estáis trabajados, cargados, cansados. Cansados de que, no nada más físicamente, sino a veces de todo lo que pasa. Uno está así. Y no estoy hablando nada más de los temas globales que uno escucha, sino puede ser algo en la familia. Algo muy, muy personal. Y eso uno lo cansa. Poco a poco se va desgastando, ¿verdad? Emocionalmente se va cansando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Pero yo le aconsejo, y ahora sí con esto termino, agarre un versículo especial. Dios a cada uno le debe dar un versículo especial en su vida, que a usted lo levante y sea el motor para reanimarlo nuevamente. Y usted diga, es palabra de Dios, y la atesore en su corazón. Hay versículos, puede ser más de uno, pero uno en particular, que Dios sea su ancla. Esa es la ancla cuando se tira, para que se quede bien el barco ahí, no se mueva. Esa ancla que los va a ayudar. Personalmente, Josué 1:9. Personalmente, para mí y mi familia es Josué 1:9. Lo traigo hasta aquí en el brazo. Mira que te mando que te esfuerces. Porque a veces uno está medio tembleque, ¿no es cierto? Mira que te mando que te esfuerces. ¿Y qué cosa? Y que seas valiente. No temas, porque somos humanos y nos entra el miedo. Ni desmayes. O sea, cuando la noticia viene, uno se quiere. No desmayes. Porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que tú vayas. Y esa es la palabra de Dios. Y puede haber algún versículo para otros, Isaías 41:10, no sé, pero cada uno, ese pasaje de la Biblia que es palabra de Dios, atesorarlo bien en tu corazón. Esa ancla. Señor, no importa lo que esté pasando, voy a confiar en tu palabra. Ese pasaje bíblico, ese versículo, tenerlo bien anclado en tu corazón. Y en el momento oportuno el Espíritu Santo, te lo recuerda. Y te ayuda a pasar lo que estés pasando. Amén. Vamos a orar. Amadísimo Padre, bueno, gracias te damos por este tiempo, Señor, que nos permites una vez más abrir tu palabra y por medio de tu siervo Nehemías ver cómo tú lidiaste en aquel entonces con los problemas que ocurrían entre hermanos. Dios Santo, enséñanos por favor también en este tiempo 2025
a que también podamos saber cómo tratar cada situación, Señor, ya sea en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en la comunidad, donde quiera que nos desenvolvemos. Dios Santo, por favor, que antes de actuar de manera violenta, de manera agresiva o con miedo o escapar del problema, que podamos acudir a ti, Señor. Y que tú nos des las herramientas y las palabras correctas para poder tratar en la situación. Dios Santo, enséñanos a ser portadores de paz, de edificación, de bendición, ahí donde nos encontremos. Gracias, bendito Dios. Guarda nuestra mente, guarda nuestras emociones, por favor, Dios Santo. Te lo rogamos, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.